Buenas tardes, a mi grupo le tocó tratar el tema de genética. En el grupo estamos integrados Isis Contreras, Marian Bermejo, Les Barangarita y María Gómez y mi persona. Dentro del tema de genética yo voy a tratar los conceptos básicos, dentro de los cuales entra el término de hereditario, el cual deriva de uno de los padres y se transmite a través de las células germinales de generación en generación. Asimismo, tenemos el término de congénito, el cual es una afección o rasgo que está presente en el momento del nacimiento. Esto puede ser el resultado de factores genéticos o no genéticos, como puede ser el ejemplo de la sífilis congénita, cual es una patología, o de una alteración genética mayor, como puede ser el síndrome de Down, que es una alteración del cromosoma como tal. Posteriormente tenemos el ADN, o como es el significado de sus siglas, el ácido desoxirribonucleico, el cual es una molécula que forma parte de la mayoría de las células, contiene la información genética y es responsable de su transmisión hereditaria. Está formado por una desoxirribosa o un azúcar y 4 bases nitrogenadas, los cuales son adenina, timina, citosina y guanina. Y existen a su vez grupos fosfato que unen los nucleótidos entre sí. Posteriormente tenemos lo que son los nucleótidos, los cuales son cualquiera de los compuestos en los que se desdobla un ácido nucleico por acción de las nucleasas. Un nucleótido consta de un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. El genoma. El genoma es el material genético completo de una dotación cromosómica. Como lo podemos ver en esta parte, este dibujo señala lo que es el genoma completo. O sea, el genoma completo sería toda la dotación genómica o toda la dotación genética que se encuentra en esta parte específica del cromosoma del ser humano. Posteriormente tenemos lo que es el gen, que es un pequeño segmento del ADN que es interpretado por el cuerpo como un patrón para producir una proteína específica, y la información que proporciona el conjunto de todos ellos es el diseño o plan estructural para el cuerpo humano y sus funciones. El segmento de ADN que codifica algo significa: los humanos poseen unos 20.000 a 25.000 genes que codifican unas 100.000 proteínas distribuidas en 3 por 109 pb o pares de bases. ¿Qué quiere decir esto? Traducido a palabras más simples, que los genes son los encargados de codificar la información con las cuales se van a crear las proteínas para la formación de las estructuras del cuerpo humano, ya sean estructuras óseas, estructuras musculares, estructuras de órganos internos, o ya sea para lo que es el fenotipo, color de ojos, el pelo, o a nivel interno en lo que es el genotipo. Los cromosomas. Los cromosomas son segmentos del ADN contenidos dentro del núcleo de las células. Se denomina cromosomas a cada una de las estructuras filiformes del núcleo de una célula que participa en la transmisión de información genética. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de cómo dentro del núcleo de una célula podemos conseguir varios cromosomas, en los cuales los cromosomas tienen un centrómero, que es la parte central de la forma de X que tiene el cromosoma, y tenemos las cromatidas, que son cada una de las esquinas de dicho cromosoma. También tenemos el telómero, que es como tal la cadena de genes, que son los que codifican el código genético con el cual se estructurarán las proteínas, y los nucleocromosomas, que son cada uno de los genes contenidos en un núcleo pequeño, y las histonas, que es el hilo que une todo para crear la estructura del cromosoma completo. Posteriormente continuamos con el fenotipo, el cual es la expresión visible del genotipo en forma de rasgos morfológicos, biológicos o moleculares. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo el genotipo más el medio ambiente dan como resultado el fenotipo. El fenotipo no es más que la manifestación externa del código genético interno. O sea, cómo nuestro cuerpo traduce de manera externa lo que es el color de la piel, el color de los ojos, el color del pelo, la altura, qué tan gordos o flacos somos, todo lo que se pueda ver de manera visible a nivel externo. Y eso también está afectado por lo que son las condiciones del medio ambiente.
También tenemos lo que es el genotipo, que es el conjunto de genes de un organismo y es la información genética almacenada en el código genético. O sea, todo lo que es el código o los genes y la forma en que se codifican para poder dar como resultado el genotipo. Es como la información o la base de datos que toma el cuerpo para poder dar lugar al fenotipo. Tenemos el alelo, el cual es una de las formas variantes de un gen. Puede portar rasgos dominantes o recesivos, una de dos o más formas alternativas de un gen, que ocupan los lugares correspondientes en los cromosomas homólogos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando heredamos cromosomas de nuestros padres, siempre tenemos cromosomas homólogos que son uno igual que el otro. Dentro de ellos tenemos genes que están transformados en forma de alelo para mayor facilidad al momento de poder modificarlos, para poder darnos como tal lo que expliqué anteriormente, que es el fenotipo, la forma en que nosotros vamos a desarrollar. Luego de haber explicado los conceptos básicos y de entender esas bases, podemos hablar de lo que son las mutaciones, que son alteraciones genéticas dentro de lo que sería el curso normal de la codificación de ese código genético. Dentro de estas alteraciones podemos conseguir lo que son las genómicas, dentro de las que tenemos la euploidea, la poliploide y la aneuploidea. Tenemos las cromosómicas, como son la inversión, la delección, la translocación y la duplicación. Y por último tenemos la molecular, que es principalmente cuando, en vez de afectarse como tal la parte general de multiplicación de un cromosoma, como puede ser en las genómicas, que no son más que cuando, en vez de generarse dos pares de cromosomas, que son lo normal que se genera en la cadena de cromosomas del ADN, son pares de dos cromosomas cada uno. Una alteración podría ser considerada cuando, en vez de ser un par de cromosomas, se genera un solo cromosoma o se generan tres dentro de un solo grupo de cromosomas. Entonces eso daría lugar a alteraciones del fenotipo en tiempo posterior del desarrollo. En cambio, a nivel molecular sería alteración a nivel de las bases nitrogenadas del ADN interno, las que mencioné anteriormente, como son la guanina, timina, adenina, todas esas. Si hay alguna alteración en lo que es la codificación de esas bases nitrogenadas, se puede dar una alteración molecular del ADN. Dentro de las enfermedades que se pueden dar como producto de las alteraciones genéticas, tenemos lo que es la acondroplasia. La acondroplasia entra dentro de lo que son las enfermedades autosómicas dominantes, y esta afecta tanto a hombres como a mujeres, y es lineal, vertical, y es de todas las genealogías. Van a poseer estos casos. La enfermedad se presenta en 1 de cada 25.000 niños nacidos vivos. Es la causa más común del enanismo a nivel mundial. Alrededor del 75% de los casos de enanismo en el mundo se produce por esta enfermedad llamada acondroplasia. La etiología genética es la modificación del gen que produce el factor de crecimiento óseo. La repercusión de la cadena aminoacídica de la proteína FGFR3 es la misma. El cambio aminoacídico glicina por una arginina, que es dentro de lo que entra la alteración de la genética molecular. Dentro de la fisiopatología tenemos que hay un crecimiento óseo anormal en forma y en tamaño. Las personas con acondroplasia tienen baja estatura. Para los hombres, la estatura adulta es un promedio de 131 centímetros y para las mujeres la estatura promedio es de 123 centímetros. Sin embargo, la estatura puede ser tan corta como de 62 centímetros, y una característica definitiva de este síndrome es la quibus toracolumbar en la infancia. Asimismo tenemos las autosómicas. La anterior era autosómica dominante. Asimismo tenemos las autosómicas recesivas,
dentro de ellas entra la anemia drepanocítica, la cual es una enfermedad de tipo anémica que afecta a los glóbulos rojos y hace que tengan una formación anormal por la falta de hemoglobina dentro de ellos. Entonces, como aquí podemos observar, un glóbulo normal tiene una forma semicircular. Ellos se encierran hacia la parte interna y mantienen una forma globular, pero cuando se vuelven falciformes, o sea que pierden la hemoglobina, ellos pierden la forma normal y agarran una forma semilunar. Y esta forma hace que puedan trabar partes del flujo sanguíneo y puedan crear trombos o coagulaciones a nivel del corazón. Tenemos las que son ligadas al cromosoma X dominante, como puede ser la acrosindactilia. Esta es una enfermedad caracterizada por una cara deformada y porque los dedos están fusionados, como podemos ver en la imagen. En este caso, no solo los dedos no se formaron correctamente, sino que hay una ausencia, no una fusión, sino una ausencia al momento de la formación de los dedos. Tenemos las ligadas al cromosoma X recesivo, como es la hemofilia. Esta solo se manifiesta en hombres porque solo poseen un cromosoma X, y en mujeres las mujeres pueden ser portadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que esta enfermedad solo va a estar presente en hombres, solo se va a manifestar en hombres, pero las mujeres pueden heredar esta enfermedad a sus hijos varones, a generaciones posteriores. La enfermedad, ¿cuál es la base de la enfermedad? Lo que tiene es que hay una alteración genética que impide la coagulación normal de la sangre cuando se realiza una herida en el cuerpo. Al no realizarse la coagulación normal de la sangre, las personas suelen sufrir de derrames o hemorragias muy graves, los cuales pueden llevarlos a tener atenciones intensivas o hasta la muerte. Bueno, eso fue todo por mi parte. Muchas gracias por su presencia y pasaremos con la siguiente parte de la exposición. El cariotipo. Esta es la constitución anatómica del núcleo de una célula, que es igual a la dotación cromosómica completa de una persona. También se le llama cariotipo a la presentación gráfica de los cromosomas ordenados en pares homólogos. Este se puede estudiar en busca de enfermedades provocadas por irregularidades en los cromosomas, como puede ser un ejemplo de esto sería el síndrome de Down. El cariotipo cuenta con todos los cromosomas que se hallan en el cuerpo humano. Existen 44 cromosomas denominados autosomas, y estos se encuentran agrupados a su vez en 22 pares. Estos están tanto en el hombre como en la mujer. A estos cromosomas se le suman 2 cromosomas sexuales, denominados XX para la mujer y XY en el caso del hombre. Las alteraciones que pueden sufrir estas estructuras pueden causar ciertas enfermedades o deficiencias en el desarrollo de una persona. Las mutaciones cromosómicas. Las células del cuerpo tienen en total, como ya expliqué, 46 cromosomas. 23 son heredados del padre, que van presentes en el espermatozoide, y 23 son heredados de la madre, que se encuentran portados en el óvulo. Los primeros 22 pares se llaman autosomas, como ya había dicho anteriormente, y el par 23 corresponde a lo que es a los cromosomas sexuales, X y Y, que definen el sexo de una persona, XX para la mujer y XY para el hombre. Las enfermedades cromosómicas son aquellas que afectan el número, presentando cromosomas de más o cromosomas menos, o las estructuras del cromosoma, en donde a veces le falta un pedazo
o se ha intercambiado una parte de un cromosoma con otra parte de otro. Las enfermedades cromosómicas no se pueden curar, corregir ni solucionar cuando ya están presentes en el feto, pero sí se pueden evitar. Las características generales de las mutaciones cromosómicas. Los trastornos cromosómicos pueden estar asociados a ausencia, ya sea por deleción, monosomía, exceso como la trisomía o el reordenamiento, anómalos como las translocaciones de los cromosomas. Por lo general, la pérdida de cromosomas, de material cromosómico, puede producir defectos más graves que su ganancia. El exceso de material cromosómico puede derivar de un cromosoma completo, como en el caso de la trisomía, o de partes de un cromosoma, como en el caso de la translocación roberniana. Los desequilibrios de los cromosomas sexuales, ya sea por exceso o pérdida, se toleran mucho mejor que otros similares en cromosomas autosómicos. La infertilidad es un signo se ve muy comúnmente en lo que son los trastornos de cromosomas sexuales, que por supuesto puede ser detectada ya en la adolescencia, aproximadamente o incluso después. Existen 3 tipos de mutaciones cromosómicas. Tenemos mutaciones cromosómicas numéricas, mutaciones cromosómicas estructurales y mutaciones cromosómicas genéticas y moleculares. Las mutaciones cromosómicas numéricas son todas aquellas en las que se cambia el número de cromosomas normales, ya sea por ganancia o por pérdida. Se produce por procesos de no disyunción meótica, y la mayoría de los procesos de no disyunción, que es un 80% aproximadamente, estas se producen en el óvulo. Es posible que puedan existir disomías uniparentales en las que se reciben los 2 cromosomas específicos, únicamente un progenitor. Por lo general son personas con dismorfias y retrasos mentales. Tenemos la aneuploidia, que es la modificación en el número de cromosomas. Y en lo que son las mutaciones cromosómicas numéricas tenemos a la monosomía. ¿Qué es la monosomía? Es la presencia de un solo miembro del par del cromosoma. La monosomía autosómica es grave y por lo general produce abortos. La monosomía del cromosoma X45 produce lo que es la más frecuente, o sea, una enfermedad muy común, o mejor dicho, un síndrome muy común, como es el síndrome de Turner. ¿Qué es el síndrome de Turner? Esto es una monosomía completa o parcial del cromosoma X y se caracteriza principalmente por el hipogonadismo en pacientes con fenotipo femenino. Es la alteración de los cromosomas sexuales más frecuentes en las mujeres y afecta aproximadamente a 1 de cada 2.000 recién nacidas vivas. Durante la lactancia, por edema en el dorso de las manos y pies secundarios a estasis venosa y en ocasiones por edema de la nuca. Esto último se explica por la existencia de linfocitos, la existencia de linfáticos muy distendidos, que da lugar al denominado higroma quístico. Conforme estos lactantes se van desarrollando, el edema desaparece, pero suele determinar un cuello alado bilateral con exactitud persistente de la piel de la nuca. Las malformaciones cardiovasculares es la causa más frecuente de mortalidad aumentada en las niñas con síndrome de Turner. Luego tenemos la disomía. ¿Qué es la disomía? La disomía uniparental ocurre cuando una persona recibe 2 copias de un cromosoma o parte de un cromosoma de un solo progenitor y ninguna copia del otro. La disomía uniparental puede ocurrir como un evento aleatorio durante la formación de óvulos o espermatozoides y puede ocurrir también en el desarrollo fetal temprano. Tenemos en este caso un ejemplo, es el síndrome de Angelman, que es
Esto causa retraso en el desarrollo, problemas del habla y equilibrio, y discapacidad intelectual y a veces convulsiones. Las personas con síndrome de Angelman suelen sonreír y reír frecuentemente y tienen personalidades felices y excitables. Los retrasos en el desarrollo, que empiezan entre los 6 a 12 meses, suelen ser los primeros síntomas del síndrome de Angelman, signos del síndrome de Angelman. Y las convulsiones pueden comenzar entre los 2 y 3 años. También suelen tener una expectativa de vida casi normal, pero el trastorno no se puede curar. Los síntomas de signos y síntomas son retraso en el desarrollo, incluso pueden llegar a no gatear ni balbucear a los 6 o 12 meses. Tienen discapacidad intelectual, tienen ausencia del habla o hablan muy poco y tienen dificultad para caminar, moverse o equilibrarse bien. Y por supuesto, como ya había dicho, sonríen, tienen una risa muy frecuente. Empecemos. Luego tenemos la tercera, que es la trisomía. La trisomía es la presencia de más de un cromosoma, es decir, hay un cromosoma de más en un par. Y esta se produce cuando una célula germinativa que contiene más de 23 cromosomas y participa en lo que es la concepción. La más frecuente sería lo que es el síndrome de Down, en donde es la principal causa de retraso mental, y la incidencia en recién nacidos es de 1 a 700 en los Estados Unidos. La causa más frecuente es la falta de separación meiótica. Los padres normalmente de estos niños tienen un cariotipo normal y son absolutamente normales en todos sus aspectos. Aunque se han planteado muchas hipótesis, no se conoce todavía el motivo del aumento de la susceptibilidad del óvulo a la falta de separación. Esta es la translocación robertiana en el brazo largo del cromosoma 21 en otros cromosomas acrocéntricos. Dado que el óvulo es fecundado, muestra 2 cromosomas 21 normales, el material translocado aporta la misma triple dosis de genes que la trisomía 21. Un 1% aproximadamente del síndrome de las personas con síndrome de Down son mosaicos, que tienen en general una mezcla de cromosomas 46 y 47 por falta de separación meiótica en el embrión. Las características clínicas de este cuadro son el aplanamiento de las caras, las fisuras palpables, oblicuas y pliegues en el epicantio se reconoce en general con facilidad, incluso desde el nacimiento. Tenemos que se debe detectar en algunas ocasiones, o sea, el síndrome de Down sufren algunas alteraciones fenotípicas leves y con frecuencia tienen una inteligencia normal o casi normal. Esto es en el caso de las personas con síndrome de Down. Estos pacientes a su vez presentan otras características como pueden ser malformaciones congénitas cardíacas, tienen de 10 a 20 veces la mayor posibilidad de sufrir leucemia aguda, se presenta Alzheimer antes de los 40 años y el sistema inmune está poco desarrollado. Aparte del síndrome de Down, otro ejemplo muy común en lo que son las trisomías es el síndrome de Klinefelter, que esto es un pogonadismo masculino que se produce cuando existen 2 cromosomas X y un cromosoma Y. Es uno de los tipos más frecuentes de enfermedades genéticas que afecta a los cromosomas sexuales y es una causa muy habitual de hipogonadismo en varones. Aproximadamente es de 1 en 600 casos en varones que nacen vivos. Esto probablemente es muy raro diagnosticarlo antes de la pubertad, sobre todo porque es una alteración testicular en donde no se desarrolla hasta los primeros años de la pubertad. La mayoría de los pacientes
de estos que presentan este síndrome muestran un desarrollo corporal habitual que se caracteriza por un aumento de la longitud entre las piernas y el hueso púbico que coincide como un aspecto elongado del cuerpo. Otro rasgo físico, o sea, típico en esto, es un aspecto enucoide con piernas anormalmente largas, testículos pequeños, una atrofia asociada a menudo a un pene pequeño y la ausencia de características sexuales masculinas secundarias como la voz ronca, la barba o la distribución masculina del vello púbico. Se observa una mayor incidencia de diabetes de tipo 2 en estos pacientes, síndromes metabólicos, y curiosamente también se encuentran prolapsos de la válvula mitral en un 50% de los casos en adultos con síndrome de Klinefelter. Algunos rasgos más clínicos, estos son demasiado variables, y el único rasgo constante que se puede ver es el hipogonadismo. El síndrome de Klinefelter es la causa genética más importante, una de las causas genéticas importantes de la reducción de espermatogenia e infertilidad masculina. En algunos pacientes se observa una atrofia completa en los túbulos semíferos que se sustituyen por sombras de colágeno y hialinas rosadas. Y en otros casos se observan túbulos normales mezclados con otros atróficos. Las células de Leydig aparecen muy prominentes por la atrofia y el aplanamiento de los túbulos y el aumento de las contracciones de las prostaglandinas, gonadotropinas. Presentan cara y orejas alargadas, macrotestículos y una atrofia testicular. Los macrotestículos es cuando se hace sus cromosomas sexuales, serían X, Y, y la atrofia testicular se ve cuando es XXY. Cromosómicas y estructurales se deben a los errores durante la gametogénesis, formación de los gametos por meiosis o las primeras divisiones del cigoto. Estas comprenden en 4 fases: duplicación, delección, inversión y translocación. La delección es la pérdida de un cromosoma que se produce en un extremo de un segmento intermedio o pérdida de un trozo de un cromosoma que se rompe y se separa del material genético. La duplicación es la repetición de un fragmento de un cromosoma a continuación de un fragmento original. La inversión comprende la ruptura de un segmento intermedio y la inversión del mismo. 2 o más segmentos del cromosoma se rompen y se separan para integrarse después a un cromosoma en posición errónea. La translocación es el intercambio de un segmento entre cromosomas no homólogos o entre el mismo cromosoma. Estos pueden ser robertsonianas o isocromas. Las robertsonianas comprenden 2 cromosomas no homólogos que se rompen cerca del centrómero y se forma uno más grande y uno muy pequeño. Los isócromas son la dirección defectuosa del centrómero, que se producen cromosomas formados por 2 brazos idénticos. Las mutaciones cromosómicas genéticas y moleculares pueden ser de 4 tipos, puntuales en sentido erróneo. Se cambia una base nitrogenada y se produce el cambio de un aminoácido a una proteína y afecta el significado genético. Un ejemplo de esto puede ser la anemia hepatocítica. Mutación sin sentido consiste en el cambio de un codón por un codón de parada o de terminación. Así termina la traducción y se origina una proteína anómala que se degrada, por ejemplo la talasemia. En consecuencia no codificables, son reguladoras y disminuyen o anulan la transcripción, por lo tanto el producto no se sintetiza. O por delección o inserción. Se forman proteínas anómalas que crecen de 10 o más aminoácidos por repetición de 3 nucleótidos o amplificación. La replicación impide la expresión del gen. En las consecuencias de las mutaciones tenemos que se disminuye o se anula la síntesis de proteína o se crea una proteína normal.
Las patologías mitocondriales son patologías de descubrimiento más reciente, se deben a mutaciones en los genes mitocondriales y alteraciones en la fosforilación oxidativa. El ADN mitocondrial también puede mutar, alterarse y producir enfermedades monogénicas. Los 33 genes mitocondriales solo se utilizan para el proceso de fosforilación oxidativa, por lo tanto, al alterarse no se realiza la fosforilación oxidativa y no se produce ATP. Las células que más necesitan energía son las nerviosas y las musculares, por lo tanto, las patologías mitocondriales, aunque producen alteraciones sistémicas, la clínica se ve con más frecuencia, son los problemas neurológicos y musculares. Se han descrito más de 20 patologías mitocondriales. Sin excepción, todas las patologías musculares son neurológicas o musculares. Clasificación de los trastornos genéticos. Los genes son los ladrillos de la herencia. Estos se pasan de padres a hijos. Los genes contienen ADN, que son las instrucciones para fabricar las proteínas, quienes realizan la mayor parte de las funciones dentro de las células. Las proteínas mueven moléculas de un lugar a otro, construyen estructuras, descomponen toxinas y realizan otros tipos de tareas de mantenimiento. A veces se produce una mutación, un cambio en un gen o en varios genes. Esta mutación cambia las instrucciones para fabricar las proteínas y esto hace que las proteínas no funcionen correctamente o falten, causando así una enfermedad genética. Las mutaciones genéticas pueden ser heredadas por los padres o pueden suceder a lo largo de la vida. Existen 3 tipos de enfermedades genéticas, las cuales son los defectos monogénicos, que son enfermedades hereditarias producidas por alteraciones en la secuencia de ADN de un solo gen. Los genes son pequeños segmentos de ADN que están dispuestos en orden en los cromosomas, dentro del núcleo de las células. Cada célula tiene 23 pares de cromosomas. 2 de ellos, el X y el Y, son los cromosomas sexuales y determinan el sexo. El resto de los cromosomas se llaman autosómicos. Hay diferentes patrones de herencia en un solo gen, como son el autosómico dominante, donde la persona solo necesita recibir el gen defectuoso de uno de los padres para heredar la enfermedad. En estos casos, las anomalías generalmente aparecen en cada generación y cada niño afectado tiene un padre igualmente afectado. Las personas no afectadas no transmiten la enfermedad. Cuando uno de los padres está afectado, el hijo tiene un 50% de probabilidades de heredar la enfermedad. Además, hombres y mujeres tienen la misma posibilidad de padecerla. Ejemplo, la neurofibromatosis tipo 1. También encontramos la autosómica recesiva, donde solo los individuos que heredan las 2 copias del gen afectado, puede ser materna o paterna, heredan la enfermedad. Los individuos con un solo gen afectado serán portadores de la enfermedad, pero no la expresarán, como por ejemplo la fibrosis quística. Tenemos también la dominante ligada al cromosoma X, donde los caracteres dominantes ligados al cromosoma X son poco frecuentes. Se manifiestan en las mujeres que tienen una mutación en una de las 2 copias del gen en el cromosoma X y en los hombres que presentan el gen mutado en el único cromosoma X que tienen. Tanto los hijos como las hijas de una madre afectada tienen un 50% de probabilidades de estar afectados, aunque la manifestación de las enfermedades es generalmente más leve en las mujeres que en los varones. Los varones afectados solo transmiten la enfermedad a sus hijas. Sus hijos serán sanos, ejemplo, el raquitismo hipofosfatémico. También encontramos el recesivo ligado al cromosoma X, donde en estos casos, aunque la mujer sea portadora de un gen anómalo, no padecerá la enfermedad, porque el cromosoma X normal compensará la anomalía. En cambio, cualquier varón que reciba el cromosoma X anómalo sufrirá la enfermedad. Cada hijo varón nacido de una mujer portadora de una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X tiene un 50% de probabilidades de heredar el gen defectuoso y por tanto desarrollar la enfermedad, ejemplo, la hemofilia. Y por último tenemos la herencia ligada al cromosoma Y, donde solo los varones padecerán una enfermedad ligada al cromosoma y por tanto un varón afectado transmitirá la enfermedad a todos sus hijos, pero ninguna a sus hijas. Este tipo de herencia es muy frecuente. Algunos de los defectos monogénicos son la fibrosis quística, el síndrome de X frágil, la hemofilia A, la atrofia muscular espinal, la anemia falciforme y el síndrome de Marfan. Tenemos también los trastornos cromosómicos, que son
clasificados en dos tipos principales, donde tenemos los numéricos y estructurales. Estos pueden ser causados durante la formación del óvulo o del espermatozoide. Pueden producirse distintos tipos de mutaciones que causarán distintos tipos de anomalías en el feto. Luego continuamos con los multifactoriales, que son aquellas enfermedades que están causadas por el efecto combinado de diferentes genes y en las que además influirán los factores ambientales de forma considerable. Los trastornos complejos a menudo se agrupan en familias, no tienen un patrón de herencia bien definido. Puede ser difícil identificar el papel de la genética. Buenas, mi nombre es Leo Brancarita y yo les voy a hablar sobre la neurofibromatosis y el síndrome de Marfan. Los tipos de neurofibromatosis son un grupo de trastornos genéticos que hacen que se formen tumores en el tejido del nervio. Estos tumores suelen desarrollarse en cualquier parte del sistema nervioso, tanto en el cerebro como en la médula espinal y los nervios. Hay tres tipos de neurofibromatosis: la neurofibromatosis tipo 1, la neurofibromatosis tipo 2 y la schwannomatosis. La neurofibromatosis tipo 1 se diagnostica regularmente en la niñez, mientras que las otras dos se diagnostican al principio de la adultez. Los tumores de estos trastornos suelen ser benignos, pero a veces pueden volverse cancerosos o sea malignos, y los síntomas a menudo son leves. Los tipos y síntomas de esta enfermedad. La neurofibromatosis tipo 1 suele diagnosticarse durante la niñez, como ya lo había dicho. Los signos y síntomas son evidentes en el momento o poco después del nacimiento, y casi siempre los signos y síntomas se reflejan antes de los 10 años, y los signos y síntomas pueden llegar de ser leves a moderados, pero pueden variar su intensidad. En los síntomas podemos encontrar manchas cutáneas sin relieve de color marrón claro, o sea, manchas de color café con leche, que es frecuente que muchas personas tengan estas manchas inofensivas. Tener más de 6 manchas de color café con leche es un indicador de neurofibromatosis tipo 1. Por lo general están presentes en el momento del nacimiento o aparecen durante los primeros años de vida. Después de la niñez, las manchas dejan de aparecer. Las pecas en la zona de las axilas y en la ingle. Por lo general, las pecas son un poco más pequeñas que la mancha de color café con leche y aparecen entre los 3 y 5 años. Y estas manchas suelen aparecer agrupadas en los pliegues cutáneos. Pequeños bultos en el iris del ojo, o también llamados nódulos de Lynch. Estos nódulos inofensivos no se pueden ver fácilmente y no afectan la visión. Los bultos suaves del tamaño de un guisante sobre la piel o debajo de ella. Esto es lo que se llama neurofibroma. Estos tumores benignos normalmente se desarrollan en la piel o debajo de ella, pero también pueden crecer dentro del cuerpo. A veces un bulto puede afectar a varios nervios, que esto se le llama neurofibroma plexiforme. Los neurofibromas plexiformes pueden causar desfiguración cuando se encuentran en el rostro, y la cantidad de neurofibromas puede aumentar a medida que la persona que padece esta enfermedad envejece. Las deformidades óseas, el desarrollo óseo normal y la deficiencia en la densidad mineral ósea pueden causar deformidades óseas como lo son la de la curvatura de la columna vertebral, o también llamado escoliosis o piernas arqueadas. Y por último tenemos el tumor en el nervio óptico, o también llamado glioma óptico. Por lo general, estos tumores aparecen antes de los 3 años, rara vez durante los últimos años de la infancia y la adolescencia, y casi nunca en la adultez. Baja estatura. Los niños con neurofibromatosis 1 tienen una estatura inferior a la del promedio. La neurofibromatosis tipo 2 es mucho menos frecuente que la neurofibrosis tipo 1. Los signos y síntomas de la neurofibrosis tipo 2 aparecen por lo general como resultado del desarrollo de tumores benignos que crecen lentamente en los 2 oídos, o también llamado neurinoma del acústico,
que pueden provocar pérdida auditiva, también conocidos como esguanomas vestibulares. Estos tumores crecen en el nervio que transporta la información del sonido y equilibrio desde el oído interno hasta el cerebro. Los signos y síntomas generalmente aparecen durante los últimos años de la adolescencia y los primeros de la adultez y pueden variar en su intensidad. Y los signos y síntomas que pueden incluir este tipo de neurofibromatosis son los siguientes: pérdida auditiva gradual, zumbido en los oídos, equilibrio deficiente y dolores de cabeza. A veces la neurofibrosis tipo 2 puede provocar el crecimiento de esguanomas en otros nervios, como lo son los nervios craneales, los nervios espinales y los ópticos y periféricos también. Las personas que tienen neurofibrosis tipo 2 también pueden desarrollar otros tumores benignos. Los signos y síntomas de estos tumores benignos pueden ser los siguientes: entumecimiento y debilidad en los brazos y las piernas, dolor y dificultades con el equilibrio, rostro caído, problemas de visión o catarata, convulsiones y pues cefalea. La esguanomatosis y último tipo de la neurofibromatosis. La esguanomatosis, este tipo de neurofibromatosis es poco frecuente. Normalmente afecta a las personas después de los 20 años. Los síntomas suelen aparecer entre los 25 y 30 años. La esguanomatosis provoca el desarrollo de tumores en los nervios craneales, espinales y periféricos, pero raramente en el nervio que transporta la información del sonido y del equilibrio hasta el cerebro. Los tumores no suelen desarrollarse en ambos nervios auditivos, por lo que las personas que tienen esguanomatosis no tienen la misma pérdida auditiva que las personas que tienen neurofibromatosis tipo 2. Entre los síntomas de la esguanomatosis incluyen lo siguiente: dolor crónico que puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo y puede ser incapacitante, entonces entumecimiento, debilidad en diversas partes del cuerpo y pérdida de masa muscular. Las causas de este tipo de neurofibromatosis. La neurofibromatosis se produce por defectos genéticos. En pocas palabras, esto es lo que se conoce como mutaciones, que transmiten los padres o se producen espontáneamente en la concepción. Los genes específicos involucrados depende del tipo de neurofibromatosis. En la neurofibromatosis tipo 1, el gen NF1 se encuentra en el cromosoma 17. Este gen produce una proteína denominada neurofibromina que ayuda a regular el crecimiento celular. El gen mutado causa una pérdida de la neurofibromina, lo que permite que las células crezcan sin control. En la neurofibromatosis tipo 2, el gen NF2 se encuentra en el cromosoma 22 y produce una proteína denominada merlina. También se le puede denominar esguanoma. Esta proteína que suprime los tumores, el gen mutado causa una pérdida de la merlina, lo que permite que las células crezcan sin control. En la esguanomatosis, hasta la fecha se conocen dos genes que causan la esguanomatosis: las mutaciones de los genes SMARCB1 y LZTR1, que suprimen los tumores. Están asociados con este tipo de neurofibromatosis. Factores de riesgo. Factor de riesgo más importante de la neurofibromatosis es tener antecedentes familiares del trastorno. Aproximadamente la mitad de las personas que heredan neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2 heredaron la enfermedad de un padre afectado, ya sea padre o madre. Es probable que las personas que padecen neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2, cuyos parientes no estén afectados, tengan una nueva mutación genética. Tanto la neurofibrosis tipo 1 como la tipo 2 son trastornos autosómicos dominantes, es decir, que los niños con un padre afectado por una de estas tienen el 50% de probabilidades de heredar la mutación genética. El patrón hereditario en el caso de la esguanomatosis no está claro. Actualmente, los investigadores calculan que el riesgo de heredar esguanomatosis de un padre afectado es de alrededor de 15%. El tratamiento.
El tratamiento de la neurofibromatosis se centra en motivar el crecimiento y desarrollo sano de los niños que sufren este trastorno y en el control temprano de las complicaciones. Cuando la neurofibromatosis causa tumores grandes o tumores que presionan un nervio, la cirugía puede reducir estos síntomas. Algunas personas pueden beneficiarse con otras terapias, como lo es la radiocirugía esterotáctica. El síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan es un trastorno de los tejidos conjuntivos que cursa con cambios en el esqueleto. La prevalencia estimada es de uno de cada 5.000 personas, un 70-80% de los familiares y se heredan de forma autosómica dominante, o sea, como ya lo había explicado, de padre o madre, lo puede heredar el hijo o hija, mientras que el resto son esporádicos y se producen por mutaciones de nuevo. Su patogenia. La patogenia del síndrome de Marfan se debe a un defecto hereditario de la glucoproteína extracelular llamada fibrilina 1. Hay dos mecanismos fundamentales a través de los cuales la reducción de la fibrilina da lugar a las manifestaciones clínicas del síndrome de Marfan, como es la pérdida de soporte estructural del tejido conjuntivo, rico en microfibrillas, y activación excesiva de la transmisión de señales mediada por TGFB. Cada uno de ellos se analiza a continuación. La fibrilina es el principal componente de las microfibrillas de la matriz extracelular. Estas fibrillas aportan un tipo de estructura o andamiaje sobre el cual se deposita tropoelastina para formar las fibras elásticas. Aunque las microfibrillas se distribuyen de forma amplia por el cuerpo, son especialmente abundantes en la aorta, ligamentos y células ciliares, que dan soporte al cristalino. Estos tejidos son los más afectados en esta enfermedad. La fibrilina existe en dos formas homólogas, la fibrilina 1 y la 2, que se codifican en genes separados, como lo es la FBN1 y el FBN2, localizados en los cromosomas 15q21.1 y 5q23.31, respectivamente. Las mutaciones de FBN1 son la base del síndrome de Marfan, mientras que las mutaciones del gen FBN2 relacionados son menos frecuentes y originan la aracnodactalia contractural congénita, un trastorno autosómico también dominante caracterizado por malformaciones esqueléticas. El análisis mutacional ha demostrado más de 600 mutaciones diferentes del gen FBN1 en individuos con síndrome de Marfan. La mayoría son mutaciones de sentido erróneo que determinan la producción de una fibrilina 1 anormal. Ello puede inhibir la polimeración de fibras de la fibrilina. Alternativamente, la reducción del contenido de fibrilina por debajo de un determinado umbral debilita el tejido conjuntivo. Aunque muchas de las manifestaciones del síndrome de Marfan se pueden explicar por cambios en las propiedades mecánicas de la matriz extracelular secundarias a estas alteraciones en la fibrilina. Muchas otras, como el sobrecrecimiento óseo y los cambios mixoides en las válvulas mitrales, no se pueden explicar por cambios en la elasticidad tisular. Estudios recientes indican que la pérdida de microfibrillas pueden dar lugar a una activación normal y excesiva del factor de crecimiento transformante, o también denominado TGFB. Dado que las microfibrillas normales secuestran el factor de crecimiento transformante, controlando de este modo la biodisponibilidad de esta citosina. La excesiva transmisión de señales mediante TGFB tiene efectos perjudiciales sobre el desarrollo del músculo liso vascular y aumenta además la actividad de la metaloproteasa. Una copérdida de la matriz extracelular. Este esquema es avalado por dos conjuntos de observaciones. En primer lugar, en un reducido número de personas con características clínicas de síndrome de Marfan, también ya denominado
MFS2. No hay mutaciones en FBN1, sino mutaciones con ganancia de función en los genes que codifican los receptores del factor de crecimiento transformante beta. En segundo lugar, en los modelos murinos de FBN1, la administración de anticuerpos frente al TGFB evita las alteraciones de la aorta y las válvulas mitrales. Su morfología. Las alteraciones esqueléticas son la característica más llamativa del síndrome de Marfan. Es típico que el paciente sea inusualmente alto, con extremidades exageradamente largas y dedos afilados, en tanto de manos y pies. Los ligamentos articulares de las manos y pies son laxos, lo que sugiere que el paciente tiene una articulación doble. Es típico que el pulgar se pueda hiperextender hasta la muñeca. La cabeza característica es dolicocéfala, con abombamiento de las eminencias frontales y reborde supraorbitario prominente. Puede aparecer distintas malformaciones vertebrales como la cifosis, escoliosis o rotación, o también deslizamiento de las vértebras torácicas o lumbares. El tórax muestra clásicamente un aspecto deformado que puede corresponder a un pectus excavatum o una deformidad en tórax de paloma. Muchas gracias.